Muy bien, bienvenidos a la clase de griego del Nuevo Testamento 1. Vamos a pasar solamente a la lección 1 de la unidad 1. Vamos a repasar el alfabeto griego y su pronunciación. La idea es entender qué estamos mirando porque las letras son diferentes. Después vamos a hablar de marcas, acentos, puntuación y otras cosas de los verbos, pero en lecciones sucesivas solamente vamos a estar pasando lo que es en lección 1, que es este primer punto. El alfabeto griego y su pronunciación. Vamos a empezar primero de la importancia del Imperio Romano. Algunas cosas que tenemos en nuestro texto que son muy importantes y si usted tiene su texto también nos puede seguir. Estos números aquí significan que estamos en objeto 1.1. Yo voy a pasar por las lecciones tocando los temas de cada objetivo. Y lo bonito es que en las autoexámenes al final de cada lección y también en las autoevaluaciones al final de cada unidad, y también el examen final, al final de toda la materia, todo se basa en los objetivos de las lecciones. Lo primero son los romanos, y ellos desarrollaron una red de caminos impresionantes por todo su imperio, Europa, Medio Oriente, Norte de África, donde había el imperio romano, había caminos. Y mayormente fue para que el ejército pudiera conectarse fácilmente con los rincones diferentes y poner todo en orden. Así, el evangelio también, perdón, hay algunos errores en el evangelio se pudiera ensanchar también fácilmente por todo el imperio, porque ya había un sistema de caminos. Y eso es muy importante para nosotros entender algo acerca de la importancia del imperio romano en el lenguaje también de el griego para el Nuevo Testamento. La conquista también de los romanos fue seguido por la Pax Romana o la Pax en latín, una paz que había en el Imperio Romano, un tiempo de paz por ya no haber con quién pelear o conquistar. Los romanos ya habían conquistado a todas las personas que eran sus enemigos. Era un imperio bastante amplio e increíblemente grande. Y lo bonito es que el Evangelio, el Nuevo Testamento, todo eso fue durante un tiempo de paz y la gente pudiera pasar mayormente con seguridad. Y eso es importante porque antes y también después del Imperio Romano, muchos otros reinos habían existido y había incertidumbre. Viajar era más difícil, viajar también era más inseguro. Entonces, eso es importante para entender, para difundir o ensanchar o extender la palabra del Nuevo Testamento, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Fue muy importante y el Imperio Romano fue como un vehículo para poder ayudarnos en extender esa información. Y los romanos y los griegos también ya se cansaban de sus religiones. También durante este periodo del primer siglo, cuando el griego koiné existía, muchas de sus religiones ya estaban cansados de Júpiter y también Zeus y todas esas cosas. Las religiones no tenían la potencia que tenían antes. La gente estaba cansada, quería algo diferente. Y por eso el tiempo en que salió el Nuevo Testamento, el tiempo también con el idioma, fue un tiempo muy bueno porque la gente tenía una hambre para escuchar algo nuevo, algo diferente. Entonces ya estaban listos. En el segundo objetivo de la lección 1, la pregunta es ¿por qué el griego koiné? ¿Por qué esta versión del griego? Y tenemos que entender, había varios dialectos del griego y tenemos que decir griego koiné porque hay varios griegos. El griego clásico es el griego de Plutón, de Aristóteles, de Sócrates y ellos, y el imperio, no era el imperio, pero Grecia era como estados o ciudades diferentes y cada lugar tenía su propio dialecto, era diferente. Había dórico, ático, iónico, jónico, como se pronuncia diferente, y cada lugar tenía sus maneras diferentes. Como en el castellano, en España tiene no es un dialecto, pero se habla un poco diferente, tiene su acento, usa vosotros. En Latinoamérica a veces tenemos palabras diferentes en cada país. Pero era más fuerte la diferencia, aunque el español tiene diferencias, regionalismos en cada país o cada lugar. Por ejemplo, los argentinos les gusta usar el voceo, pero se entiende y es todavía castellano. La diferencia sería más fuerte como la diferencia entre el castellano y el catalán o el gallego o el vasco, que es otro idioma, donde realmente es casi
se entiende, pero es casi como otro idioma también. Y a veces fue difícil entre Esparta y Atenas para hablar entre sí a veces, porque había semejanzas, pero también había cosas diferentes. Y lo que pasó es después de ese tiempo del griego clásico, había algo que pasó bajo Alejandro el Grande. Antes de los romanos, los griegos, bajo Alejandro el Grande, él conquistó regiones enormes de Europa. Él unió los pueblos griegos. Y así que como él vino bajo su propio dialecto de griego, hizo como un griego común. Y la palabra común en griego es koiné. Entonces el griego koiné salió como un griego común para toda Grecia, pero no solamente Grecia, todos los terrenos que Alejandro el Grande también había conquistado. Entonces él había conquistado partes de Europa, toda Asia Menor, norte de África, Medio Oriente, de los persas y hasta también las fronteras de la India. Y cuando él iba allá, estaba ensanchando también su religión, su cultura y también el idioma de los griegos. Entonces estaba haciendo algo de helenismo, es un término en nuestro libro. Helenismo o helenismo, el término realmente es griego. En griego no se dice griego, se dice helenistike, que es el nombre del idioma. Y él era como una manera de aculturar a todos los lugares que estaban bajo su imperio, el imperio griego, con un idioma común, con una cultura común, con la religión de los griegos, también su panteón de dioses, y era una manera para hacer algo común. Y lo que pasó después de Alejandro el Grande se dividió entre sus generales y todo, pero lo bonito es que quedó con el idioma. Ellos ya podían hablar entre sí por sus regiones, porque todos entendían por lo menos el griego. Entonces se convirtió en un idioma y un griego común para como un idioma económico. Pueden compartir muchas cosas y eso les ayudó un montón. Más adelante también el dialecto de Alejandro el Grande era el ático, uno de los dialectos, era el suyo. Entonces el griego ático se convirtió en ser el griego común, o sea, el griego koiné y el dialecto del imperio. Así que usamos el término común o koiné en el griego para referirse a esa versión de griego. El griego koiné se convirtió en un idioma económico, mucho del mundo desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo. Tenemos una ventana de tiempo aproximadamente de 600 años. Durante el comienzo también de la época del griego koiné, en el siglo III antes de Cristo, había unos eruditos hebreos y ellos se reunieron también en un centro académico en el mundo helenístico, Alejandría, en Egipto. Era un lugar, tenía la biblioteca más grande del mundo en ese momento. Era un centro académico, realmente. Durante el comienzo de la época del griego koiné, en el siglo III, ellos, los eruditos hebreos, querían poner la palabra de Dios, que para ellos en ese entonces, porque estamos 300 años antes de Cristo, estamos hablando de solamente el Antiguo Testamento, no mucho tiempo después de Malaquías, para tener una idea. Y ellos querían poner eso en el idioma común. La idea era difundir la palabra de Dios a todo el mundo helenístico. Como ya había un idioma común, la idea era, ok, compartimos. Y realmente lo bonito es que es una perspectiva, una cosmovisión misionera para poder compartir la palabra de Jehová con el mundo griego en un idioma muy común para que todos puedan escucharlo. Entonces se reunieron en un centro académico allá en Alejandría. Consiguieron unos 70 eruditos aproximadamente para traducir el Antiguo Testamento del hebreo original al idioma común de la era, el griego koiné, el griego común. Así, esa versión del Antiguo Testamento en el griego se llama la Septuaginta. Y Septuaginta significa, es la palabra para 70. Entonces, la idea es que ellos habían 70 de los eruditos. Entonces, es como la versión de la Biblia de los 70 eruditos. Y a veces se refiere simplemente por sus números romanos de 70, LXX. L significa 50 más 10 más 10. Entonces, 70. Esa imagen, muchos tal vez lo han visto en libros, algo así, se refiere al Antiguo Testamento en griego. Así que cuando nació la iglesia primitiva, ellos ya usaban la Septuaginta, el Antiguo Testamento, perdón, no en hebreo, pero en griego.
De hecho, muchas de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta, especialmente las escrituras de Lucas. Lucas, por ejemplo, no era discípulo de Jesús, era discípulo de Pablo. Y él era un griego, entonces él hablaba griego como su primer idioma. Pablo también, cuando él cita el Antiguo Testamento, muchas de las citas no coinciden, no concuerdan perfectamente con el hebreo del Antiguo Testamento en el idioma original. Es como una cita exacta del Antiguo Testamento en el griego, o sea, de la Septuaginta. Entonces, muchas de las referencias, citas del Nuevo Testamento que se refieren a pasajes, por ejemplo, una cita de Isaías o una cita de Deuteronomio o algo así, muchas veces esas citas están llegando de la Septuaginta. Entonces, eso significa que esas citas también son inspiradas. Es obvio que Dios estaba usando a esas personas. Y lo común también de ese tiempo, de esa parte de esa era, es que los judíos, hebreo no era su primer idioma, era arameo y también hablaban griego y hebreo era como su idioma religioso. Por ejemplo, antes de 1962, todos los sacerdotes católicos predicaban en los Estados Unidos o en Italia o en Alemania o aquí en Bolivia en latín. No predicaban en el idioma de ese país. Y después de ese año del Vaticano II, cambiaron muchas cosas. Entonces, para el católico, latín era, y todavía es como un idioma religioso, no es un idioma normal. Hebreo era muy semejante para esas personas. Griego era un segundo idioma para casi todo el mundo. Entonces, para entender la Biblia en el griego era muy importante. Una pregunta acerca de la leyenda que los 70 o 72 traducieron a la Septuaginta independientemente y tenían la misma traducción. ¿Qué tan fiable es esa historia? Sí, hay algunas personas, buena pregunta, Joel. Hay muchas personas que dicen, sí, 70 o 72. Hay mucha historia extra bíblica, obviamente, pero historia de la iglesia que se refiere a ellos. Sin embargo, no hay otra evidencia que es más fuerte que dice que había más o menos, o más tiempo o menos tiempo o algo así. La idea es que ellos lo hicieron y tenemos esa traducción. A ver, ¿cuál es la postura de los judíos respecto a la Septuaginta actualmente? Escuché que al ver el gran uso que le dieron los cristianos referencias mesiánicas, trataban de desacreditar esa traducción. Yo no me fijo mucho en lo que piensan ellos hoy. Me fijo en lo que piensan los judíos del primer siglo. Pablo usaba esa versión. Es obvio, él lo cita directamente. Lucas lo cita directamente. Entonces, para mí realmente, si ellos hoy intentan desacreditarlo, realmente no me importa. Si los judíos del primer siglo, obvio que ellos usaban esa versión.